El régimen cubano ha explicado en qué consiste el impuesto que le van a cobrar a los residentes permanentes en Cuba que tengan un contrato en el exterior. Todos los que me han seguido en mi cuenta de YouTube en Daniel Benítez News saben que en un primer momento dimos esta información y enseguida comenzó la especulación de a quiénes se les iba a cobrar, cómo Cuba iba a cobrar esto, si se los iban a cobrar a los jubilados, si se lo iban a cobrar a una ama de casa que no trabaja, si se lo iban a cobrar al que salió solamente de un mes de vacaciones, que si estaba puesto desde el año 2013. Pues bueno, ante todas estas dudas, el régimen cubano salió a aclarar, salió a explicar. Pero vamos a ver lo que dice este documento, esta ley que tiene puesta el régimen cubano. Observen aquí, modificativo de la ley 113 del sistema tributario del 23 de julio del 2012. Las personas naturales cubanas y extranjeras con residencia permanente en el territorio nacional por los ingresos que perciban de contratos individuales de trabajo en el exterior pagarán sobre el total de los mismos un 4% sin considerar deducción alguna, salvo los pagos de las comisiones que haya realizado a entidades cubanas a través de las cuales se contrató. Se entenderá, y hago hincapié en este punto porque me parece que ustedes deben tener noción de lo que estamos hablando aquí. Escuchen lo que ellos entienden como un contrato individual. Se entenderá como contrato individual de trabajo en el exterior la labor remunerada que realice un ciudadano cubano en otro país por gestión propia o por medio de una entidad cubana sin estar amparado en un convenio de colaboración, contrato de exportación de servicio u otro de similar naturaleza. El pago se realizará aplicando el tipo de cambio establecido con respecto al dólar estadounidense y el valor mínimo a liquidar es de 500 pesos mensuales. CUP. Ahí vienen las dudas y las inquietudes de las personas que enseguida decían, no, esto es a los médicos, no, esto es para los que tengan que ver deportistas que salieron con un convenio. No, ahí te lo dicen muy claro. No abarca a los que salieron con un convenio de colaboración, de exportación de servicios. Esos no están registrados. ¿Quiénes están registrados? El cubano que salió a trabajar en el exterior, que tuvo su contrato. Y yo sé que aquí viene la duda. ¿Cómo ellos van a saber que yo estoy contratado? Pues bueno, eso lleva un mecanismo. Y como ven, está puesto desde el año, como bien lo indica el documento, desde el 2012. Sin embargo, no se había aplicado hasta el momento. Y según la ministra Macy Bolaños, que es ministra de Finanzas y Precios de Cuba, no se había aplicado porque se estaba estudiando. ¿Por qué aplicarla ahora? Según la ministra, se ha esperado a tener las condiciones creadas para ir incrementando el pago de ese impuesto. Y no es un tema solo de implementar. Incluso se están siguiendo, preparando las condiciones para implementarlo. Cambiaron, donde decía peso convertible, pusieron moneda nacional, el peso cubano, pero la esencia sigue siendo la misma. Escuchemos lo que dijo esta ministra. Ustedes interpreten estas palabras y luego retornamos para que ustedes vean que a pesar de esta aclaración va a seguir afectando al cubano que reside aquí en los Estados Unidos, pero es considerado residente en el territorio cubano. Va a afectar a ese cubano que no sale en un viaje de placer, pero se pasa 6 meses en el exterior, 8 meses, 1 año. El régimen puede considerar que en 1 año usted salió y trabajó en el exterior y por tanto quizás no le puedan aplicar ese 4%, pero sí esos 500 pesos por el tiempo que estuvo fuera. Pero escuchemos primero lo que dijo la ministra en esa mesa redonda. En primer lugar, la ley 113 del sistema tributario, vigente desde el año 2013, establece y enuncia la aplicación de un impuesto del 4% por los ingresos obtenidos a las personas residentes permanentemente en el territorio nacional, sí, con una residencia permanente, que vayan al exterior a laborar y no precisamente por vía oficial o a través de convenios gubernamentales, sino en su derecho legítimo de salir al exterior y contratarse.
que se han esperado tener creadas las condiciones para ir implementando el pago de ese impuesto. Está desde el 2013 en ley, ahora es que se va a implementar. No, y no es solo el del tema de implementar, incluso seguimos trabajando en crear esas condiciones. Es que transformamos los artículos de ley porque hablaba también del peso convertible. Claro. Y hablaba que en el momento de que nosotros implementemos ese impuesto del 4%, insisto, por laborar, no por estar en el exterior, fíjense la sutileza, por eso me veo obligado un poco a esclarecer ese tema aquí, lo que adecuamos en la normativa, lo que se adecua por el decreto ley modificativo de la ley tributaria, es que la cuantía mínima a pagar, aun cuando hay un 4%, estaba expresada en la ley tributaria en pesos convertibles. Se decían que eran 20 CUC mensuales y lo que se hizo fue transformar ese artículo a 500 pesos mensuales a partir de la tasa de cambio vigente con la moneda extranjera, en este caso con el dólar estadounidense, a 24 pesos. ¿En qué punto está la aplicación de ese impuesto? Bueno, incluso está enunciado en la ley del presupuesto de este año, de crear las condiciones para comenzar a aplicarla sobre todo a los atletas nuestros, porque esto es un impuesto que tiene determinados requisitos que cumplir, tiene que haber una contratación, tiene que justificarse, tiene que probarse de que hubo una contratación en el exterior e incluso se está en el proceso. Ahí ustedes tienen lo que dijo esta ministra en la mesa redonda sobre el pago de este impuesto. Y ella aclara que no es al que viaja al exterior. Evidentemente no es a la persona que viaja al exterior, pero todos sabemos cómo opera la dictadura. Todos sabemos que si usted va a ir al exterior y se va a pasar una X cantidad de tiempo, ellos pueden estimar que tú has trabajado para tener ese dinero. Además, ellos van a decir, ¿cuántos repatriados tenemos? El repatriado está viviendo o trabajando en los Estados Unidos, le toca pagar ese dinero. O van a decir, quizás, ¿saben qué? Yo sé que Daniel es residente en Cuba porque no ha perdido, no le hemos quitado ese derecho, la dictadura no me ha quitado ese derecho, pero Daniel trabaja en la televisión de los Estados Unidos. Daniel, yo sé que tú eres residente aquí, pero resides en el exterior y además trabajas. Me tienes que dar el 4%, ellos no van a saber cuál es el 4% de lo que yo gano, por lo cual me van a cobrar los 500 pesos. Como quiera, te muerden. Pero quiero que ustedes vean lo que en este minuto me está contando un colega que se llama Manuel Lastre, que me dice, fíjate bien, no hay que presentar declaración jurada alguna, por tanto nunca van a poder exigir más de los 500 pesos mensuales. Eso al parecer nadie se lo ha leído, no justifica nada, pero les va a ser imposible cobrar el 4% de unos ingresos que no tienen cómo comprobar. Gracias a Manuel Lastre por esta explicación, pero el tema ahí mismo lo ha dado la propia ministra en esta intervención, cuando dijo, ¿saben qué? Nosotros vamos a ir por el 4%, quizás con Daniel me conformo con los 500 pesos, pero con el boxeador que no ha perdido su derecho, con el músico que no sale contratado por el Ministerio de Cultura, sino que sale con una visa que le consiguieron aquí en los Estados Unidos, ese músico dio un concierto por $100,000. Vamos a quitarle el 4%. Y así es como, amparado en este decreto ley, ellos se aprovechan de este tema y lo pueden romper. Julier Franco me dice Julier Franco, te lo está diciendo claro, los que salimos con visa de inmigrante no tenemos que ver con eso. A ver, Julier, si tú saliste con visa de inmigrante, a ellos no les importa. Si tú sigues yendo a Cuba y sigues manteniendo el carnet de identidad y sigues siendo técnicamente un residente cubano. Ojo, esto aplica para toda persona que siga bajo las leyes del régimen siendo un residente en Cuba. A ellos no les interesa si tú saliste con visa de inmigrante. Fíjate cómo lo dice muy claro. Observa el artículo 28. Las personas naturales cubanas y extranjeras con residencia permanente en el territorio nacional. Si tú eres residente permanente en el territorio nacional, ya sabes lo que te va a pasar. El régimen puede ir y va a ir
detrás de tu dinero. Y esto no es lo que está diciendo Daniel, esto no es lo que estamos inventando, esto es lo que dijo la ministra. Y ojo, estaba desde el 2013 porque muchos se han amarrado a eso como si fuera escrito en piedra. Está desde el 2013, la dictadura no lo va a aplicar ahora. No, la dictadura ha dicho que no lo había aplicado porque no tenía las condiciones creadas, pero sí lo va a aplicar. Y hay una gran diferencia entre residencia y residencia fiscal. Hay una gran diferencia para los que ellos entienden. Y es muy bueno el punto que me están diciendo. Ya yo pagué por ese dinero los taxes en los Estados Unidos, pero no es el único país que hace esto. Hay países que te cobran, aunque tú hayas pagado los taxes, y esto es una fórmula que, por ejemplo, lo aplica España, pueden entender que al tú ser residente en Cuba, aunque tú pagues los taxes en otro país, a ellos les corresponde esta tajada. Entonces, el tema es que esto es muy serio, es muy, muy serio, porque ellos van a ir detrás del dinero de toda persona que ellos entiendan, bajo la ley del régimen, que son residentes permanentes en Cuba. Toda persona que es residente permanente en Cuba, toda persona, y sucede lo mismo con el pasaporte, toda persona que entre con el pasaporte cubano se acoge a la ley cubana. Por eso se le hace tan difícil al gobierno de los Estados Unidos, cuando tiene a un cubano americano detenido en Cuba, darle ayuda, brindarle una colaboración, como podría ser con un norteamericano que no tenga el pasaporte cubano. ¿Y por qué? Porque ya Cuba aceptó la doble ciudadanía, y al aceptar la doble ciudadanía, usted cuando saca el pasaporte cubano, usted está afirmando que usted entra bajo los argumentos de la dictadura. Y cuando usted entra como residente permanente, que usted se siente todo orondo, soy el papi de todas las mamis que no tienen papi, o la mami de todos los papis que no tienen mamis, o lo que usted quiera. Cuando usted entra así a Cuba, usted está entrando en el juego de la dictadura. Y ojo, esto significa que usted va a pagar ese 4%, que es muy difícil de probar, pero le pueden tumbar los 500 pesos cubanos mensuales. El deportista que no perdió su residencia permanente en Cuba y tuvo un contrato aquí de decenas de miles de dólares, le van a tumbar porque es más fácil comprobar eso. Y esto aplica a toda persona que no salió por colaboración, a toda persona que se consiguió el contrato. Un informático salió de Cuba a trabajar a México, ¿verdad? Publicó en las redes sociales: estoy trabajando en una empresa informática. Ellos saben, ellos te van a chequear y lo van a hacer y te van a cobrar el dinero por eso. Es importante que usted tenga eso muy en cuenta. Les vuelvo a poner, sí, es solo para los que son residentes, Yunaisi pregunta, les vuelvo a poner la explicación que dio esta ministra y el por qué lo empiezan a cobrar ahora. En primer lugar, la ley 113 del sistema tributario, vigente desde el año 2013, establece y enuncia la aplicación de un impuesto del 4% por los ingresos obtenidos a las personas residentes permanentemente en el territorio nacional, es decir, con una residencia permanente, que vayan al exterior a laborar y no precisamente por vía oficial o a través de convenios gubernamentales, sino en su derecho legítimo de salir al exterior y contratarse, que se han esperado tener creadas las condiciones para ir implementando el pago de ese impuesto. Está desde el 2013 en ley, ahora es que se va a implementar. No, y no es solo el del tema de implementar, incluso seguimos trabajando en crear esas condiciones. Es que transformamos los artículos de ley porque hablaba también del peso convertible. Claro. Y hablaba que en el momento de que nosotros implementemos ese impuesto del 4%, insisto, por laborar, no por estar en el exterior. Fíjense la sutileza, por eso me veo obligado un poco a esclarecer ese tema aquí. Lo que adecuamos en la normativa, lo que se adecua por el decreto ley modificativo de la ley tributaria, es que la cuantía mínima a pagar, aun cuando hay un 4%, estaba expresada en la ley tributaria en pesos convertibles. Se decían que eran 20 CUC mensuales, y lo que se hizo fue transformar ese artículo a 500 pesos mensuales a partir de la tasa de cambio vigente con la moneda extranjera, en este caso con el dólar estadounidense, a 24 pesos. ¿En qué punto está la aplicación de ese impuesto? Bueno, incluso está enunciado en la ley del presupuesto de este año, de crear las condiciones
para comenzar a aplicarla sobre todo a los atletas nuestros, porque esto es un impuesto que tiene determinados requisitos que cumplir, tiene que haber una contratación, tiene que justificarse, tiene que probarse de que hubo una contratación en el exterior e incluso se está en el proceso. Así que espero que le haya quedado muy claro este tema con lo que ha dicho el régimen cubano. Estaba puesto desde el 2012, entró en vigor desde el 2013, no lo habían aplicado, pero lo van a comenzar a aplicar y ella lo dice incluso, está previsto en el presupuesto del año, van a ir con eso. Incluso la propia ministra del régimen lo dijo, van a ir sobre todo con los contratos más conocidos, entiéndase, peloteros, boxeadores, músicos. El tema es que detrás de toda esa sombrilla también está el cubano americano que viaja, que es residente en Cuba y es residente aquí, que quiere vivir en las dos aguas, puede verse afectado por eso. Ella lo dijo muy bien, no es el que viaja al exterior, es el que trabaja en el exterior. Y ellos tienen la manera de saber cuando usted trabaja en el exterior, por el tiempo que usted se pasa en el exterior y por la manera en que, por ejemplo, usted tiene la residencia en los Estados Unidos, entra con su green card o entra con su pasaporte, usted no vive en Cuba, ellos saben cuándo salió. Hay muchas maneras en las cuales le van a intentar cobrar esos $500 mensuales. Así las cosas, mi gente, así las cosas con la dictadura. Leo ahora sus mensajes, gracias a todos los que se están conectando y a todos los que están llegando y a todos los que están compartiendo este video.